En este video no te daremos razones para viajar a Chihuahua, porque razones sobran. Mejor te contamos cuáles son algunos de los lugares que debes visitar. Chihuahua es un destino consentido entre viajeros por su extensión territorial, variedad de microclimas, tradiciones milenarias, fascinante cultura y queso. Y estos 8 lugares son prueba de ello. Ciudad de Chihuahua. Comenzaremos por la capital, ciudad del mismo nombre, fundada en 1709 por Antonio de Deza y Ulloa, la cual alberga una de las catedrales barrocas más representativas de la región, así como una joya de la colonia. Si te aventuras a transitar entre sus calles, descubrirás atractivos lugares como la Calle Libertad, Plaza de Armas, Presidencia Municipal, Paseo Bolívar y Quinta Gameros. Además, puedes disfrutar de El Tarahumara, un paseo en trolebús por el centro de Chihuahua que toca 15 puntos de interés histórico. Y si a ti te gusta vivir de noche, la ciudad de Chihuahua posee un encanto nocturno único, a través de bares en el centro histórico donde podrás disfrutar del juego de luces y el folclor de la zona dorada. Ciudad Juárez. Date la oportunidad de conocer y disfrutar la belleza de su centro histórico, misma que se revela al visitar la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en la Plaza de Armas y revivir la Revolución Mexicana y la historia que le antecede bajo la dictadura de Porfirio Díaz en el Museo de la Revolución Fronteriza. Además, la presencia del desierto es parte de los encantos que esta ciudad tiene para ofrecer, con las dunas, médanos y la presencia del Cerro Bola a pocos minutos del centro. Es reconocida por visitantes que acuden a practicar deportes de aventura en los bellos paisajes que ofrece el lugar. Entre ellos, rapel, ciclismo de montaña, canopy, son algunas de las actividades que podrás practicar. Batopilas. Batopilas es un pueblo mágico minero con una gran diversidad natural. En este pueblo podrás conocer flores y aves, rocas en formas extrañas, árboles exóticos y tesoros de patrimonio arquitectónico colonial. En el Museo de la Presidencia podrás darte una idea general sobre la historia de Batopilas, lo que te permitirá apreciar mejor el recorrido entre sus plazas hasta llegar al Templo de la Virgen del Carmen, edificio construido por los jesuitas en el siglo XVII, el cual cuenta con un campanario y un interior sobrio con varias pinturas de caballete. No olvides visitar la misión de Santo Ángel Custodio de Satebó, conocida como la Catedral Perdida, que con sus casi 300 años de historia es considerada como una de las más hermosas de todo México. Casas Grandes. Recorre las faldas de la Sierra Madre Occidental para aventurarte en medio del bosque hasta encontrar Casas Grandes, otro de los 3 pueblos mágicos de Chihuahua. En este interesante lugar destacan su parroquia colonial, extensos pastizales y huertos. Además, es un punto de entrada hacia la zona arqueológica de Paquimé, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con enormes laberintos que albergan cientos de espacios para propósitos ceremoniales y de vivienda. Cerca de Casas Grandes se encuentran lugares de interés histórico, ecoturístico y arqueológico, como la Cueva de la Olla, la Cueva de la Golondrina, la Reserva de la Biosfera de Janos y la localidad de Mata Ortiz, lugares que poseen un encanto natural que te cautivará. Krill. Ubicado en el corazón de la sierra, este pueblo mágico de Chihuahua es uno de los más encantadores del norte mexicano, pues es puerta directa para apreciar las barrancas del cobre de una forma muy especial. Este pueblo se encuentra resguardado por bosques que delimitan lugares como el Valle de las Ranas o el Valle de los Monjes, donde las impresionantes formaciones rocosas asemejan figuras gigantes que, según la temporada que visites, podrán verse vestidas de blanco gracias a las nevadas que caen. Disfruta también de sus creaciones culinarias como un cocido de carne o una chilaca tradicional rellena de queso. El Chepe.
El ferrocarril Chihuahua Pacífico, mejor conocido como el Chepe, es el único tren de pasajeros que existe actualmente en México. Se interna entre paisajes majestuosos de la Sierra Tarahumara y cruza por las impresionantes Barrancas del Cobre, internacionalmente conocidas por ser 4 veces más grandes que el famoso Cañón del Colorado. La travesía comienza en Chihuahua y termina en Los Mochis y viceversa, haciendo paradas en distintos poblados. En cada uno de sus destinos se puede practicar ciclismo de montaña, campismo, alpinismo o pesca y visitar los diferentes poblados de la Sierra Tarahumara. Los pasajeros a bordo del Chepe, además de gozar de los increíbles paisajes, podrán disfrutar del servicio de comedor y bar en el tren. Barrancas del Cobre. Justo al centro de la Sierra Tarahumara se encuentra una de las barrancas más largas y profundas del país, las Barrancas del Cobre. Nombradas así por sus inmensas paredes de color cobrizo, te maravillarán con espectáculos naturales de cascadas, formaciones rocosas y cuevas que son un sello distintivo de las tradiciones rarámuri. Si lo que quieres es vivir un emocionante recorrido, entonces el Parque de Aventura Barrancas del Cobre será el lugar perfecto para que des rienda suelta a tu espíritu aventurero. Aquí encontrarás actividades llenas de adrenalina, como moverte de la copa de un árbol a otro en el bosque aéreo, escalar las barrancas en la vía ferrata y subirte en el Zip Rider, una tirolesa con más de 200 kilómetros de longitud, donde la velocidad te hará sentir que vuelas en el inmenso cañón. Dunas de Samalayuca. Las dunas de Samalayuca, en Chihuahua, muestran uno de los paisajes desérticos más imponentes de México. Su arena fina, con el contraste del azul intenso del cielo, lo convierten en un escenario perfecto para vivir grandes aventuras. Se ubica a 50 kilómetros de Ciudad Juárez y es un área compuesta por dunas de arena que miden de 100 a 300 metros, cuya estética natural nos puede evocar un paisaje lunar. El sitio perfecto para practicar el sandboarding y admirar las estrellas. O puedes subirte a un vehículo 4x4 y recorrer las dunas en una excitante travesía que elevará al máximo tus sentidos. Te recomendamos visitar las dunas de Samalayuca entre otoño e invierno, ya que en verano las temperaturas superan los 45 grados centígrados. Y no creo que te quieras derretir, bombón. Ya te contamos acerca de uno de los estados más grandes y hermosos del país. Así que si cuando escuchas Chihuahua piensas en perros, te hace falta viajar. Para seguir viajando con nosotros, recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en looktour.com. Nos vemos en el próximo destino.